Justicia para Jimena. Capítulo 6. El cierre de una deuda vieja. El amanecer llegó sin gloria. Una franja gris se extendía por Torreón como si la luz hubiera perdido interés en iluminar. En la ventana del Ministerio Público, la detective Apologia Vázquez revisaba por enésima vez los expedientes. Los papeles parecían más pesados ahora. No era el papel, era lo que contenían. Había pasado su vida entre carpetas, sangre seca y nombres olvidados. Pero Jimena López nunca se había desvanecido en su memoria. Era el caso que la perseguía, el caso que le envejeció antes de tiempo. Hoy sería el día que por fin respiraría. El testigo que ya no puede callar al otro lado de la ciudad, en la pequeña sala del Hospital General. El viejo jardinero, Eulalio Sánchez, apenas podía hablar. Los tubos de oxígeno hacían un silbido tenue, y su piel tenía el color de quien ya está dejando de pertenecer a este mundo. Cuando Apologia entró, él hizo fuerza para incorporarse. Detective, gracias por venir. Aún no se ha cerrado el caso, don Lalo, respondió ella con voz firme. Usted abrió la puerta. Ahora tengo que cruzarla, pero necesito que lo diga frente a cámara, formalmente. Los ojos del anciano se llenaron de agua. No quiero irme con esto, susurró. Ese día yo vi quién lo hizo y yo ayudé a ocultarlo. Tenía miedo, me amenazaron con correrme y con perderlo todo. Apologia tomó su mano, no con ternura institucional, sino con fuerza de quien entiende demasiado bien la palabra culpa. Hable, dijo, ya no tiene nada que temer. Don Eulalio inhaló dolorosamente. Fue Rodrigo. El nombre golpeó el aire como un martillazo. Fue él quien la golpeó. Ramón intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. El patrón ordenó que todo se callara. Me entregaron dinero y me hicieron desaparecer el martillo en la casa de campo. El testimonio quedó grabado. Cuando la cámara se apagó, el anciano se recostó. ¿Ya puedo descansar?, preguntó, casi niño. Ya dio justicia, respondió ella. Eso es descanso. Lo dejo con un crucifijo en el pecho y una sonrisa que nunca antes había visto en él. Ese mismo mediodía, la policía se movió rápido. No se podía permitir que Rodrigo desapareciera. Los rumores decían que había comprado boletos para ir a Houston, luego a España. Cuando los agentes tocaron la puerta de su despacho, él aún discutía por teléfono con un político local. Rodrigo Herrera, quien detenido por el asesinato de Jimena López, acudió el comandante. Rodrigo volvió lentamente la mirada. Por primera vez desde 1978 se vio desnudo, sin prestigio, sin títulos, sin discurso. No saben con quién se están metiendo, dijo. Lo sabemos perfectamente, contestaron, por eso estamos aquí. Lo esposaron, las cámaras estaban afuera
Los flashes lo devoraron como si cada destello fuera una bofetada del tiempo. Cuando subieron al vehículo policial, gritó: «Yo no fui solo, Ramón también estaba ahí». La multitud se agitó, pero esa frase era un intento desesperado de arrastrar a su hermano. Al enterarse de la detención, Ramón no escapó. Se presentó voluntariamente a declarar más a fondo. Su esposa lo acompañó, aunque había distancia en su andar. En la sala de interrogatorio, Apologia lo miró con una mezcla de compasión y juicio. «Ramón, es momento de decirlo todo». Él se quebró. «Yo estaba borracho aquella noche. Jimena y Rodrigo discutieron. Él comenzó a golpearla. Yo traté de detenerlo, pero él estaba fuera de sí. Cuando reaccioné, ella estaba muerta. Él me gritó que si hablaba arruinaría a toda la familia, que yo había llevado a Jimena ahí, que sería mi culpa también». «¿Tocaste el martillo?», preguntó Apologia. «Sí, pero no para usarlo contra ella. Traté de quitárselo a Rodrigo, lo tiré después, pero él me obligó a callar. Nos amenazó a todos. Mi padre lo protegía. Ese crimen nos marcó para siempre». Apologia lo dejó hablar hasta que su voz se secó. Había cosas que la justicia entendía y otras que no. Esta sí. Ramón Herrera dijo: «Usted sería imputado como cómplice y encubridor, no por matar, sino por guardar silencio». Él asintió. Era lo que debía pasar. El juicio tomó meses. Las audiencias se transmitieron en radio y la ciudad, que alguna vez se burló del caso como rumor viejo, ahora escuchaba. El fiscal expuso las evidencias. Las huellas en el martillo pertenecían a Rodrigo, la sangre en su camisa de Jimena, el collar y el anillo vinculados al forcejeo, el testimonio del jardinero grabado minutos antes de morir. Rodrigo se defendió con rabia. «Eso es teatro. Pusieron mis huellas ahí. Esa mujer me provocó». Ese argumento fue como gasolina sobre brasas. El público presente se revolvió. El juez lo hizo callar. Ramón, en cambio, pidió leer una declaración. «Jimena no merecía morir. Yo fui cobarde. Yo cargué con el silencio porque me dijeron que era lo correcto para la familia. Pero ninguna familia merece construirse sobre un asesinato. Lo siento». Su hija lloró en la sala. Rodrigo lo fulminó con la mirada. El juez no tardó mucho en su sentencia. Rodrigo Herrera, 35 años de prisión por homicidio doloso y agravado. Ramón Herrera, 8 años por complicidad y encubrimiento, con posibilidad de reducción por colaboración con la investigación. Los dos esposados salieron por la misma puerta, pero ya no caminaban juntos. Nunca más. Días después, don Gerardo Herrera murió de un infarto en su casa. Algunos dijeron que fue tristeza, otros vergüenza, tal vez culpa, aunque nunca lo confesó. Su testamento dejó más problemas que bienes. A nadie le sorprendió. El jardinero murió 3 semanas después de la declaración. No hubo familia que lo llorara, pero Apologia fue al funeral. Solo había 2 personas allí, ella y el sacerdote. «Él trajo justicia», dijo Apologia antes de colocar un ramo de flores blancas sobre el ataúd. Y el sacerdote asentó.
Los que cargan silencios ajenos también tienen derecho a la paz. Cuando el expediente fue cerrado formalmente, Apologia Vázquez estaba sola en su oficina. Su placa estaba sobre el escritorio, sus cosas guardadas en una caja. Tomó la carpeta del caso Jimena López, la acarició como quien cierra un libro que tardó media vida en terminar. Ahora sí, Jimena, susurró, puedes descansar. La última hoja del expediente decía: caso archivado con resolución, justicia concedida. Apologia salió del edificio policial sin mirar atrás. El 14 de octubre de 2004, en la colonia donde nació Jimena, colocaron una placa en su memoria. Aquí vivió Jimena López, 1960-1978. Nunca fue olvidada. Vecinos dejaron flores, el viento movió los listones como susurros y su madre, ahora anciana, acarició la placa. Ya estás libre, hija, dijo entre lágrimas. Detrás de ella, Apologia observaba discretamente. No se acercó. No quería robarle el momento. Solo miró al cielo. En su nueva casa, lejos de los archivos y los pasillos de la jefatura, Apologia encendió su grabadora personal. Era un hábito del que nunca se desprendería. Caso Jimena López, dijo con voz baja. 26 años después, años sin justicia, años de silencio, pero el tiempo, cuando quiere, sabe gritar. Guardó la grabación, encendió un cigarro, miró hacia la calle donde los niños jugaban como si el mundo no tuviera heridas. Algunas heridas tardan, Jimena susurró, pero cierran. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin sueños inquietos.